Bueno, señores, bueno, ya voy a quitar el cartel este de que mañana incluso va a haber, usted lo busca en YouTube y va a haber otra presentación, porque la del National Constitution Center no la pude encontrar, pero va a haber otra presentación, no me acuerdo en qué lugar exactamente, déjenme verlo aquí para decirlo, en el de Westport Library, que yo no sé dónde es, pero cuando estaba buscando el libro dije, ya que él lo está presentando, estoy seguro que él debe tener. Entonces, mañana, por ejemplo, en The Westport Library, este gran profesor de la Universidad de Yale, de la Escuela de Derecho, Akhil Reed Amar, va a estar presentando su libro Born Equal. Así que parece que yo de alguna manera le busqué a alguien, porque yo había visto que la única notificación que había de que alguien estaba esperando era yo, y parece que ahora mismo alguien fue y también puso que quería ir y ver la presentación de Akhil Reed Amar. Vamos a quitarlo aquí. Y yo, por cierto, quería decir además, esto de Charlie Kirk no solo es preocupante, porque lamentablemente lo que ha llevado a un asesinato como este parece que se está dando se critica, pero hay muy poca revisión interna de las diferentes facciones que han estado envueltas en este tipo de postura, y usted basta que se meta un poco en las redes sociales para que se encuentre gente que celebró, por ejemplo, el asesinato de políticos liberales en Minnesota unos meses atrás, y hoy se encuentra gente que yo no sé cómo pueden llamarse de izquierda, progresistas o algo así, cuando emiten declaraciones y frases en las cuales esto casi que dicen, bueno, este se lo buscó. No, nadie se busca, incluso cuando tenga pensamientos racistas y incluso cuando tenga pensamientos contra las personas transgender, no se busca que alguien vaya y le meta un tiro. Si usted quiere polemizar, vaya y polemice. La política democrática no se hace con las armas, se hace, mire, con la persuasión, con las leyes. Entonces usted puede estar en contra de eso, usted puede no estar de acuerdo con el papel que el dinero ha jugado en la política, y sin lugar a dudas lo ha jugado en favorecer ciertas posiciones. Hay elementos de racismo que sin lugar a dudas están despegados en ese llamado nacionalismo cristiano americano, pero eso no se resuelve así. En principio, esto lo que ocurrió ahí es un asesinato y hay que condenarlo. Y quien primero tiene que condenarlo, además, es las personas que tienen ideas contrarias a este señor, tanto como las personas como este señor debieron condenar el crimen de los congresistas en Minnesota, con la congresista en Minnesota y su esposo. Y yo creo que hay cosas que hay que plantearlas así. No hay, en este caso sí, no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, y yo creo que hay que tener una conducta ahí de clara oposición, y no tampoco caer en la manipulación de siempre culpar o de encontrar siempre la viga en la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en el New York Times, el columnista David French publicó un artículo muy interesante que creo que se llama así como There are monsters in your midst, que es un artículo que yo creo de los mejores que he leído en estos días sobre eso. Como mismo, tampoco debe convertirse que porque alguien se muera, necesariamente debe ser santificado y convertirse en un mártir de la libertad de expresión si no se trataba de alguien en ese sentido. Y hay otro artículo, por ejemplo, de Yamil Bui, que es un columnista liberal, en este caso del New York Times, que se llama, que dice así, el título es algo así como Charlie Kirk no corrió de su propio récord o de sus ideas, y nosotros tampoco. Me parece que son dos artículos muy interesantes que incluso me motivé a oírlo porque hubo un podcast que se hace en New York Times que se llama Opinions, y hay una conversación que incluye a estos dos, a Yamil Bui, que es uno
de los intelectuales públicos liberales más importantes hoy en Estados Unidos, un afrodescendiente él, y está David French, que viene de una revista conservadora que se llama National Review y que escribe este artículo que se llama Monsters in Your Midst y que habla, por ejemplo, de sesgo que tiene la izquierda, tiene la derecha, en la cual la gente y el peso que están teniendo las redes sociales que se supone que fueran para bien, pero también tiene un efecto negativo tremendo en convirtiendo la política en una especie de guerra. La gente se conecta fundamentalmente con gente que piensa como ellos, no hacen un esfuerzo por leer los puntos de vista de la otra parte y eso crea esa mentalidad de fortaleza, de ejército, que no es buena para la deliberación tal y como estaba concebida por los padres fundadores, el movimiento de la ilustración, etcétera. Por cierto, antes de tocar a Robert Redford y también de irme a hablar de lo de Díaz-Canel, he dicho que quería decir que he visto los intercambios que se ha producido. Lo vi primero en el programa de Gennady Rodríguez, que se llama 23 Flagger. Hay una conversación de él con Eliezer Ávila. Y creo que fue una cosa buena que la gente vaya y converse. Eso que tienen ideas diferentes. Yo creo que ahí no está el espectro político completo. De hecho, hay un espectro que uno podría decir se ubica del centro derecha o el centro a la derecha más, en cierta medida, no vamos a usar, vamos a cuidarnos de no, pero una derecha un tanto irracional en el tema este que no respeta los derechos inalienables. En el caso de este debate, pero es bueno que se produzca y que la gente lo pueda ver, que alguien diga su idea y que el otro la fundamente. Por lo menos tú te enteras de lo que la otra persona piensa y cómo piensa. Hay cosas para decirlo de alguna manera, yo obviamente cuando veo a Gennady tengo más cercanía con él que con Eliezer Ávila. No quiere decir, ni lo solo quiero complicar, de decir de que Gennady representa mis puntos de vista, ni mucho menos. De hecho, a veces representando mis puntos de vista, a mí me salta la duda y siempre lo digo, caramba, ¿por qué no dijiste todo esto con la misma claridad que te atreves a decirlo ahora cuando estaba la administración Biden en el poder? Cuando fuiste a la Casa Blanca y podías haberle cantado las 40 y en determinado momento también plantar fuera, porque no es solo, uno no es irrelevante, uno no es relevante porque quiera hacerlo. La gente que fue a la Casa Blanca y tenía las ideas que hoy está exponiendo Gennady, que hay derechos inalienables a viajar, que el gobierno no tiene ningún derecho a regular la relación entre un padre y un hijo, la relación con su familia, enviar el dinero, esos puntos que nadie menciona ahora y que los hace con bastante claridad conceptual, si él los defendió en la época de Biden, no fue muy efectivo, porque en la práctica Biden no cambió ninguna de esas cosas o las cambió muy mínimamente. No se fue más allá en el camino de Trump, pero tampoco fue que se actuara sobre esos principios, ni mucho menos. Y por eso digo que aunque coincido con algunas de las cosas que dice, también me pregunto cuánta fue su efectividad política si no plantó cara. Y hay veces que para ser relevante uno se da cuenta que no van a hacer los cambios y usted van a seguir operando a partir de lógicas distintas y a veces usted dice, bueno, puedo ser más relevante si sigo conversando, si los sigo viendo a ellos o si parto por lo sano, corto por lo sano y me salgo de ahí y le digo, mira, ustedes me invitan aquí y yo estoy dispuesto a venir si ustedes quieren, pero yo voy a salir de aquí diciendo que les dije esto, no callarme, no, ahí se discutieron cosas importantes. No. Yo vine y le dije esto, le dije esto y le dije esto y ellos no lo están haciendo después que yo se lo dije porque son inconsecuentes, porque son hipócritas, porque no hacen lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo en ese caso le tendría que decir porque me siento que hay mucha coincidencia en muchas cosas de las cuales que nadie les pone a Eliezer. Y en el caso de Eliezer Ávila, a mí me pareció muy negativo que en ese, fíjense, esto se me está saliendo ahora, no iba a comentarlo, pero ya que hablé del tema de las facciones, de la discusión, también
la emigración cubana es parte de esto, es una comunidad en la cual tienen que aprender a manejar sus diferentes facciones. Y es una cosa digna de admirar que estas dos personas discutan y conversen. Ojalá también incluyan otros grupos. Yo creo que, por ejemplo, las personas que están más a la izquierda de ellos deben ser reconocidos como parte del debate. La idea de la libertad de expresión, la idea de tener un ambiente donde las personas pueden decir sus diferentes opiniones, la idea de interactuar a partir de principios democráticos. ¿Ok? Y esto ahora, no tanto cuando estaba con Gennady en 23 y Flag. Ahí me enteré que había habido un debate anterior y lo fui, busqué y lo vi también. Y debo decir, señores, lamentablemente esto sí ocurrió. Es muy difícil no ver elementos de claro racismo en Eliezer al referirse a los afrodescendientes que viven ahí en el área que él conoce. Se refiere a que con una serie de estereotipos verdaderamente lamentables en los cuales él se refiere a como que los afroamericanos viven aquí sin trabajar, que por qué hay que tener políticas que reconozcan las injusticias del pasado, que él llegó de Cuba. Yo creo que, sinceramente, parece una proyección de una persona bastante mal informada, y en cierta medida es muy desconocedor de las diferencias que trae el emigrado cubano que en los últimos años, primero, una emigración primera que llegó no solo con dinero, sino con educación, porque eran las clases altas en lo fundamental y la clase media alta de Cuba. Y después, incluso en Mariel, que él se enorgullece de que lo antecedieron también rechazaron la emigración de Mariel, lo cual a mí me parece muy bien que cuando Gennady dice que está orgulloso de que la comunidad a la larga terminó aceptando y abriéndole puertas a la gente que llegaron por Mariel, pero Eliezer casi que quiere rescatar lo que es peor. Yo creo que del rechazo de cubano contra cubano, de cuya contra el mismo palo, a razón de llamar descarados e insultar, a punto de que yo nunca había conocido ese término. Lo usa Gennady para criticarlo y lo usa él también con cierto orgullo, hablar del llamado pan con bistecismo. Yo digo que, señores, en política se gana tanto con la claridad. Y ese es un concepto tan poco claro, de tan invento, tan peyorativo, que lo oscurece todo, vaya, lo oscurece todo. Y la idea de que uno, por ejemplo, para ser exiliado tiene que coincidir con ellos. Vaya, yo creo que en esto nadie no lo dijo, esta es mi propia proyección, pero ¿quién dijo que hay que coincidir con los partidarios del bloqueo, con los que justifican los actos terroristas contra Cuba y actos terroristas aquí, con la gente que pide ese parón para ser considerado un exiliado? Yo vi, o sea, en mi emigración de Cuba está como un componente importante que mi participación política está limitada por mis discrepancias y distancias con el Partido Comunista. Y yo creo que el cambio debe ser producido de otra manera y que el bloqueo no tengo por qué respaldarlo, que al contrario, soy un disidente del tipo de sistema que hay en Cuba, pero también un disidente de una oposición que jamás se torna oposición leal a los derechos humanos, leal a las reglas democráticas en los Estados Unidos y leal a la soberanía de Cuba y a la idea incluso de los padres fundadores sobre lo que es el interés público norteamericano. ¿Quién dijo que porque uno no piense como ellos, esto no califica a nivel de una discrepancia política, etcétera, con el gobierno de Cuba? Y segundo, en el contexto de los Estados Unidos, es cierto que aplicando estrictamente el concepto de refugiado con evidencia de persecución, eso es admitido por los principales scholars, intelectuales, estudiosos del tema migración, que desde el principio con la ley de ajuste cubano
hubo un tratamiento especial. El gran libro de la profesora Susan Eckstein del privilegio cubano, que este señor Ávila debería ser el momento y leérselo para entender, porque le explican ahí con evidencia todo lo que los cubanos han recibido de los Estados Unidos. Pero nadie no lo dijo pero yo sí me siento libre de decirlo, y es que la eliminación del analfabetismo en Cuba y la creación, porque eso hay que estar orgulloso, todo el que esté de la democracia cristiana hasta allá, hasta la izquierda, todo por ahí para allá, es la creación de un sistema de educación en Cuba que aunque hoy está deteriorado, le proporcionó, y eso es un logro de la izquierda, en este caso autoritaria, pero izquierda fin o izquierda totalitaria, en la cual se creó un sistema de escuelas que incluyó escuelas de arte, escuelas deportivas, escuelas con acceso a todas las personas en su vecindad, y que permitió que la persona que llega a los Estados Unidos, muchas veces de Cuba, tenga niveles de educación e instrucción más altos que los que tienen las personas que viven en barrios pobres, en pueblos un tanto abandonados de estados, tanto en el Midwest como en el sur de los Estados Unidos. Y que, ojalá, vaya, tienen el handicap y el obstáculo del idioma, pero que vienen con ventaja de ser ingenieros, de haber estudiado hasta finalizar el preuniversitario en muchos casos, y muchos casos hasta la universidad. Y usted a lo mejor un abogado, un ingeniero que no ejerce aquí como eso, pero su conocimiento de la matemática, su conocimiento de los problemas sociales, su conocimiento de técnicas de administración, su socialidad entre personas con niveles de instrucción, lo tienden a ayudar. Y eso no creo que es un problema que usted pueda negar o que se tenga que andar escondiendo, ni mucho menos. La proyección de un intelectual público, de un académico, es primero que todo la búsqueda de la verdad. Y si en algo tiene razón el gobierno cubano, aun cuando tú tienes posiciones de oposición, no debe hacerse. Y en ese sentido ahí está mi crítica. Primero a Eliezer, que viene para acá, después de haber salido no sé cómo se llamaba, el Yarey, el Batey, no sé si es el Batey o el Yarey de Puerto Padre, y que estudia en la universidad, logra terminar hasta incluso una, en una carrera de punta en la Universidad de Ciencias Informáticas, que le permite llegar a otro país con ciertas ventajas importantes. Y es cierto que el mérito es de él, porque fue el que estudió y pasó las asignaturas y todo. Y hubo gente que pudiéndolo hacer nunca llegó a tener esa capacidad. Pero también, oye, no sea tan mal agradecido. Influyó importantemente las oportunidades que te dieron. Y no es normal en países en paralelo, apenas unas millas cruzando el estrecho entre Haití y Cuba, que en Haití, Honduras, muchos de los países, que haya personas que salgan del equivalente al Yarey de Puerto Padre y que lleguen y se gradúen de una universidad de punta, como es la UCI, y eso hay que decírselo así y sin tanta pena. Hubo cosas también que fueron muy interesantes. La discusión, mira, eso es operación verdad. O sea, no la operación de carácter de agitador y de política ideológica, porque vi que después Ávila echó cosas debajo de la alfombra y entonces se presentó que él era un vigilante cibernético. Vaya usted y vea la interacción que él tiene con Díaz-Canel, con Alarcón, y se ve que esa operación verdad era una operación de batalla ideológica. ¿Qué cuento de que estaban protegiendo las universidades de ataques de virus ni nada de eso? Yo creo que eso es un cuento que está metiendo ahí. ¿Hasta cuándo? Eso sí es un descaro. Él acusó de descaro a una pila de gente. Eso es un descaro, venir a pasar gato por liebre y decir una cosa así. Es bueno, repito, que se haga este debate. Es malo que se use esto del pan con vistecismo, la manera peyorativa de
de insultar, no de discutir ideas, sino de andarle poniendo como es moniker, nombrete a las personas, pero me parece interesante que se haya dado este debate y creo que es digno de halagar y ojalá que pase y que se empiece a producir también como empezó a hacerse, aún desde posiciones muy macartistas, porque María Elvira me invitaba un día a su programa y después, 3 semanas más tarde, tenía a Carlos Alberto Montaner ahí y entonces me acusaban sin ninguna prueba en típico vigilantismo, Carlos Alberto Montaner incluido, diciendo que, por ejemplo, la organización Café había sido creada por el MININ, cuando todas las personas que participaron en la fundación de la organización Café Cuban American for Engagement saben que eso se hizo en medio de Washington. Yo ni siquiera fue que lo propuse. Y Carlos Alberto Montaner inventando mentiras, porque no se puede decir de otra manera, como macartista que era, porque no se le puede negar, tenía sus méritos, yo creo que era un hombre de familia, evidentemente su hija y su esposa, las cosas que dicen de él son muy buenas, amigos de él hablan de su amistad con mucho cariño, pero en esto sí, como dice Yamil Bui, él nunca se escondió de hacer las cosas que hacía y yo no voy a esconder de decir que eso es macartismo puro lo que estaba haciendo y regando infamia y mintiendo en cosas como esta. Y en el caso, quiero decir, en el caso para ir finalizando en esto, de que esto es muy negativo. Cuando estaba en su propio canal, no tanto cuando estaba en el de Gennady, yo creo que evidentemente que está usando estereotipos racistas. Tiene la libertad de decirlo, seguro. Es mejor que los diga a que se los quede callados, pero que se les pueden rechazar, yo creo que sí. Esa es otra área en la cual a mí me parece que no hay que tener miedo ahí en Miami a rechazar ese racismo estructurado que forma parte de la conciencia ultraderechista o derechista de un sector importante que apoya el bloqueo y que también comulga con gente como Jesse Helms, que era un racista y como es importante imposible de ocultar, y que en el caso de Eliezer, por ejemplo, parece que ahí se siente cómodo y que lo trae, parece de allá. Este no es exilio histórico, este es exilio reciente, posición de la derecha reciente y que expresa con una desfachatez total visiones de esas que no tienen ninguna razón que argumentar, por la cual esa gente serían inferiores culturalmente o genéticamente. Él no dijo genéticamente, pero sí habló, bueno, sí habló de cultura, porque dijo, no, los que vienen de Cuba son distintos, pero esta gente son unos vagos y que tienen muchos hijos y que los mantiene el gobierno y no sé cuántas cosas, típicas acusaciones que son muy difíciles de fundamentar. Y lo otro hay que decirle, miren señores, para ser agradecido como inmigrante, todas las grandes mansiones del sur esas, de ciudades como Savannah, como Charleston, San Agustín, en todas esas partes la esclavitud jugó un papel importante. Y más que venir a arremeter contra el afroamericano y emprenderla contra el afroamericano que vive ahí en Miami, lo que hay que recordar es el papel que esa gente tuvo en levantar este país. Y recordar también que los cubanos desde Martí para acá, muy curioso que este hombre, haciendo esas afirmaciones racistas, venga a decir que él se siente como una especie de Martí, enojado por los cubanos apáticos. Cubanos apáticos. Los cubanos que discrepan contigo no son cubanos apáticos, discrepan contigo. Punto. Y aprende a discutir y a conversar con esas personas sin caricaturizar sus puntos de vista. O sea, el punto tuyo de vista de que las personas que están en contra del parón son gente que quieren ir allá a Cuba a andar hombres mayores
para andar aprovechándose de las miserias y de las dificultades que tienen en Cuba. Eso es un estereotipo que tú te has montado. Atiende los argumentos en su mérito. Yo quiero ir a Cuba porque quiero apoyar a mi familia. Segundo, porque es un derecho inalienable que tú no tienes ningún derecho a quitar. Y cuando se trata de persuadir, tú persuades. El gobierno mínimo, la idea por la cual se fundó este país, no es que tú, porque te guste, le impongas al resto, utilizando la dictadura de la mayoría, la tiranía de la mayoría en un lugar específico, donde están cortados los distritos para que ustedes ganen, como lo hizo Mario, como lo hizo Lincoln y que le dejó el distrito a Mario. O sea, en el paradigma de los padres fundadores, eso es anatema. ¿Me entiendes? Así que si quiere discutir de eso, discute en su mérito. Señores, voy a coger otro receso ya porque ya vengo a terminar. Caramba, se nos ha ido casi 2 horas. Voy a coger un recesito y voy a venir rápido para ya terminar con lo de Díaz Canel. Voy. Bueno, ya vamos terminando ya, vamos a entrar en la recta final, pero quería hacer alguna referencia al tema de también otra, ahora cuando estaba en el receso, me puse a pensar, miren, todo esto que también dice Eliezer ahí en el debate con Gennady sobre que la ley de ajuste cubano que está en peligro y que él la quiere preservar porque los norteamericanos están diciendo, ¿cómo es posible que tú vengas y digas que eres refugiado y al año y un día o a los 2 años vayas a Cuba y que digas que quieres ir a ver a tu mamá, pero en definitiva, si tú no eras perseguido ahí? Miren, señores, esto es un problema que esta gente se han inventado. No hay mucho americano preocupado porque los cubanos vengan y se acojan aquí a la ley de ajuste cubano. Los I-220 a eso les dan un camino a la ciudadanía y la gran mayoría de los norteamericanos, exceptuando los que son socios políticos de esta gente, que serían la gente del movimiento MAGA, algunos de ellos, y ni siquiera la mayoría de la gente del movimiento MAGA, entrarían en una gran discusión porque son anticomunistas y como anticomunistas muchos de ellos aceptan que se le dé un tratamiento especial a la gente que ha venido huyendo del comunismo en la lectura de ellos, todos huyendo del comunismo, y en cierta medida eso tiene elementos de verdad. Todo ese problema lo creó Marco Rubio, Mario Díaz Balart. Nunca ha habido un grupo importante clamando porque, oye, paren la ley de ajuste cubano, vamos a eliminarla si ustedes van a Cuba. La mayor parte de los norteamericanos no saben que hay tantos cubanos que viajan a Cuba, ni mucho menos. Eso es simplemente una mentira, un problema que ellos arman para que ahora el recaudador de impuestos que hay ahí, que quiere hacer carrera política, se gane el apoyo y el dinero de los otros, que se apareció, por cierto, allá en el desastre, en el papelazo que hizo Otaola en el Parque Lafayette, porque dijeron que iban a movilizar miles y el Mundo García fue y lo firmó a todos, y lo que habían ahí cuando más eran 100 y pico o 200 personas y que hablaban a nombre de la gran comunidad y no sé cuántas cosas. Eso es la realidad. Y son ellos los que están armando esto. Y Eliezer se inventa una historia cuando dice que, oye, que él quiere proteger la ley de ajuste cubano para los que sean verdaderos refugiados. Bueno, los demás son refugiados en una medida en la cual hasta ahora
sin que lo hayan cuestionado la mayoría de los norteamericanos, porque no lo han cuestionado, sino ustedes mismos armaron que había un cuestionamiento, todavía no han presentado a nadie que estaba cuestionando nada, y a partir de ahí le han tratado de meter la coacción al resto de la comunidad. Entonces, no metan más cuentos, digan la verdad, son ustedes. Mira, yo creo que aquel, si yo no creo en los derechos inalienables, por lo tanto, no soy partidario de los derechos humanos, pero soy anticomunista. Y como soy anticomunista, hablando con claridad, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que aquel gobierno se caiga. Y no me importa si tengo que pasar por encima de principios democráticos, leyes del derecho internacional, Declaración Universal de Derechos Humanos. No me importa, yo voy por ahí para allá y ya. Hablen con claridad. En lugar de inventarse esto, de que cómo le decimos a los norteamericanos de que que somos refugiados y que nos den este camino a la ciudadanía para los I-20A. Eso es Mario Pentón que está hablando a la gente que vengan y metan mentiras y que digan que, bueno, tú si no, si viniste y dijiste que eres refugiado, ahora entiende que tú no puedes ir allá e incluso dijiste una mentira, eso incluso llegó a decir, dijiste una mentira, pues sé consecuente con la mentira que dijiste. Y eso lo han estado diciendo, esos son esta gente que están en eso. Entonces, por cierto, señores, les recuerdo a los pocos que han venido, si pueden, que compartan el programa para llegar a más personas. No ha habido ninguna donación, como habitualmente. Yo sigo teniendo la esperanza de que un día este programa los motive a hacer más el esfuerzo para alentar. Ahora mismo yo acabo de pagar la suscripción a la revista Foreign Affairs porque se me cumplió la del año y no he podido ni siquiera recuperar el dinero para hacer eso. Pero bueno, vamos a pasar de este tema